Reddit pregunta: ¿qué se siente ver morir a alguien? Cuando era niño, pasábamos los veranos en casa de mi abuelo. Siempre me pedía que lo acompañara al bosque cercano a recoger leña. Decía que el bosque era un lugar de historias y cada árbol tenía una propia. Una tarde, mientras cortábamos ramas secas, mi abuelo se detuvo de repente, señalando un árbol gigantesco con una cicatriz profunda en su tronco. «Este árbol guarda un secreto», murmuró. Esa noche, soñé con el árbol. En mi sueño, una figura se deslizaba entre las ramas, susurrando mi nombre. A la mañana siguiente, mi abuelo me pidió que lo acompañara al bosque de nuevo, pero esta vez solo hasta el árbol. «Es hora de que él me cuente su historia», dijo con calma. Nunca volvió de ese bosque, pero cada vez que paso por allí, el árbol parece inclinarse ligeramente, como si saludara a un viejo amigo. En mi familia, las despedidas siempre han sido ceremoniosas. Mi abuela tenía una frase peculiar: los caminos no se cruzan por casualidad, se desenredan cuando deben. Nunca entendí lo que significaba hasta que cumplí 20 años y ella enfermó gravemente. Una tarde, me llamó a su habitación. Su voz era un susurro. «He estado desenredando tu camino, pero ahora es tu turno», me dijo, entregándome un pañuelo con un nudo en el centro. Esa noche, soñé con un río lleno de hilos de colores que fluían hacia un horizonte brillante. Al día siguiente, la encontramos con una sonrisa serena en el rostro, el pañuelo desenredado a su lado. Desde entonces, cada vez que siento que la vida se complica, encuentro un hilo suelto y lo sigo. Mi mejor amigo y yo solíamos pasar horas explorando un viejo cementerio cerca de nuestra escuela. Nos fascinaban las historias grabadas en las lápidas y tratábamos de imaginar las vidas detrás de los nombres. Un día, encontramos una tumba sin nombre, con una inscripción que decía: «Aquí descansa quien nunca se detuvo». Esa noche, soñé que corría a través de un campo interminable, siempre al borde de alcanzar algo, pero nunca lo lograba. Al despertar, decidí volver al cementerio para buscar respuestas. La tumba estaba cubierta de flores frescas que no estaban allí antes. Desde entonces, he sentido una extraña necesidad de moverme, de buscar, como si el espíritu de aquel que nunca se detuvo me hubiera transmitido su impulso eterno. Mi madre solía decir que los pájaros eran mensajeros. «Ellos traen noticias de lo que no podemos ver», afirmaba. Cuando mi hermano mayor se fue al extranjero, dejó una caja con cartas escritas a mano que nunca abrió. «Por si alguna vez no estoy aquí», me dijo en broma. Un día, una bandada de cuervos se posó frente a nuestra ventana, cavando de manera insistente. Sentí una inquietud extraña y decidí abrir la caja. En la primera carta, mi hermano hablaba de sueños recurrentes en los que volaba con cuervos hacia un horizonte rojo. Esa misma tarde, recibimos una llamada: él había tenido un accidente. Desde entonces, cada vez que veo cuervos, siento que traen ecos de las cartas que nunca leímos a tiempo. Durante años, mi padre cuidó con esmero un reloj antiguo que nunca funcionó. «Es un reloj de memoria», decía. «No mide el tiempo, sino los momentos que queremos recordar». Nunca entendí su apego a algo tan inútil hasta la noche en que el reloj comenzó a moverse. Las manecillas giraron sin pausa durante horas y mi padre las observó en silencio, con una sonrisa melancólica. Al amanecer, el reloj se detuvo y mi padre cerró los ojos para no volver a abrirlos. Más tarde descubrí que había anotado cada giro de las manecillas en un cuaderno, como si estuviera viviendo sus recuerdos una última vez. Mi madre tenía un ritual peculiar: cada mes, encendía una vela y susurraba un nombre. Nunca me explicó por qué, y yo nunca pregunté. A los 17 años, decidí observarla de cerca. Aquella noche, cuando el nombre salió de sus labios, sentí un escalofrío. Era el nombre de alguien que nunca había conocido, pero que sonaba extrañamente familiar. Semanas después, mientras limpiaba el ático, encontré una caja con fotografías antiguas. En una de ellas, mi madre estaba abrazada a un hombre que nunca había visto. Al reverso de la foto, estaba escrito el nombre que había pronunciado esa noche. Nunca hablamos de ello, pero cada vez que enciendo una vela, siento que alguien, en algún lugar, también recuerda mi nombre.
Mi tío siempre hablaba de un lugar llamado el Mar de Estrellas. Decía que, si escuchabas con suficiente atención, podías oír el eco de tus sueños en el agua. Durante años pensé que era solo una de sus fantasías, pero insistía en que algún día me llevaría allí. Cuando cumplí 18, me invitó a un viaje en su destartalada camioneta. Después de horas de caminos sinuosos, llegamos a un lago tan oscuro que parecía absorber la luz de la luna. Nos sentamos en silencio hasta que algo extraordinario ocurrió. Pequeñas luces comenzaron a parpadear bajo la superficie. Era como si todo el cielo se hubiera reflejado en el agua. ¿Lo sientes?, preguntó. Al principio no entendí, pero luego llegó un susurro suave, como si alguien estuviera diciendo mi nombre desde las profundidades. Quise preguntarle qué era, pero cuando giré la cabeza, él ya no estaba. Encontré su sombrero junto al agua, pero nunca supe qué le ocurrió. Desde entonces, a veces sueño con luces bajo un lago oscuro y una voz que sigue llamándome. Cuando mi abuela murió, dejó un baúl lleno de cuadernos. Cada uno estaba etiquetado con un año y una palabra, como esperanza, perdón o coraje. Al principio, pensé que eran diarios, pero al abrirlos descubrí que estaban llenos de recetas. Mi madre y yo empezamos a preparar las comidas siguiendo las instrucciones. Lo extraño era que, al comerlas, sentíamos emociones intensas. La sopa de esperanza nos llenó de una alegría inexplicable, el pastel de perdón trajo lágrimas a nuestros ojos. Sin embargo, hubo un cuaderno que mi madre se negó a abrir, despedida. Una noche, decidí prepararlo en secreto. Cuando probé el plato, sentí una calma profunda, pero también un vacío indescriptible. Fue como si alguien hubiera apagado una luz dentro de mí. Desde entonces, el baúl permanece cerrado, pero en las noches de tormenta, a veces oigo el crujir de sus maderas, como si algo dentro quisiera salir. Mi padre siempre decía que la lluvia era un puente entre mundos. Cada gota es un alma que busca su camino, explicaba mientras mirábamos las tormentas desde la ventana. Un día, durante una fuerte lluvia, lo vi salir sin paraguas. Caminó hasta el centro del patio y levantó las manos al cielo como si estuviera esperando algo. Esa noche no volvió. Al día siguiente, encontramos sus zapatos perfectamente secos en el umbral de la puerta. Nadie entendió cómo habían llegado allí. Durante semanas, cada vez que llovía, creía escuchar su risa mezclada con el sonido de las gotas. Una noche, soñé con él parado bajo la lluvia, sonriendo. Al despertar, había un charco en el suelo de mi habitación y en el centro, un pequeño papel que decía, estoy donde debo estar. No temas al agua. Desde entonces, cada tormenta trae consigo una paz extraña, como si alguien estuviera vigilándome desde el otro lado. Mi hermano y yo solíamos jugar en una vieja cabaña abandonada al final del bosque. Nos encantaba inventar historias sobre los antiguos dueños y sus vidas secretas. Una tarde, encontramos un pequeño cofre debajo del piso de madera. Dentro había un reloj roto y una fotografía de una mujer con un vestido antiguo. Esa noche, soñé que la mujer de la foto caminaba por el bosque, buscando algo. Cuando me miró, sentí un frío que me despertó de golpe. A la mañana siguiente, mi hermano insistió en volver a la cabaña. Encontramos el cofre vacío, pero el reloj estaba sobre la mesa, funcionando perfectamente. Desde ese día, cada vez que el reloj marcaba la medianoche, los latidos parecían más fuertes, como un corazón latiendo. Unos años después, la cabaña fue demolida, pero el reloj sigue en mi estantería, recordándome que algunos misterios nunca mueren, solo cambian de forma. Mi madre tenía un árbol favorito en el jardín, un viejo nogal que había estado allí desde antes de que yo naciera. Siempre decía que el árbol sabía secretos. Cuando tenía problemas, pasaba horas sentada bajo sus ramas, murmurando cosas que nadie más podía oír. Una tarde, después de una fuerte tormenta, el árbol se partió por la mitad. Mi madre parecía devastada. Todo tiene su momento, dijo, recogiendo una rama rota y llevándola al taller. Durante semanas trabajó en algo que se negó a mostrarme. Cuando terminó, me entregó una caja tallada con intrincados patrones. Al abrirla, encontré un pequeño compartimento donde había una nota que decía, para cuando ya no esté.
La caja aún permanece cerrada, esperando el día en que tenga el valor de enfrentar lo que mi madre quiso que supiera. Mi tío Ernesto siempre hablaba de un tren que solo aparecía en sueños. Decía que era un tren para los que habían perdido su camino. Nunca le creí hasta la noche en que lo vi en mi propio sueño. Estaba parado en la estación, sonriendo, mientras el tren se acercaba lentamente. Cuando desperté, me encontré con una vieja foto en mi escritorio que no recordaba haber visto antes. Era una imagen de mi tío, joven, parado junto a un vagón idéntico al del sueño. Días después, recibimos la noticia de su fallecimiento. Desde entonces, he tenido el mismo sueño varias veces. Cada vez, el tren se detiene frente a mí, pero nunca subo. A veces, en las noches más silenciosas, escucho un lejano silbato, como si el tren estuviera esperando a que finalmente tome mi lugar en él. Mi abuelo tenía un reloj de bolsillo que marcaba las horas con un leve tic-tac, constante y reconfortante. Siempre decía que el sonido era el pulso del tiempo, algo que solo él podía escuchar con claridad. Cuando yo era niño, pasábamos horas sentados en su taller, mientras él me contaba historias de su juventud. Una tarde, me lo entregó. «Es tuyo ahora», dijo. Lo sostuve con cuidado, sintiendo el frío metal en mi palma. Esa noche, mientras escuchaba el tic-tac, noté que sonaba más lento, como si algo invisible lo estuviera frenando. Finalmente, se detuvo. Desde entonces, el reloj no volvió a funcionar, pero cada vez que lo sostengo, siento que el tiempo en el que vivía mi abuelo todavía palpita, aunque en un ritmo que solo yo puedo comprender. Había una flor en el jardín de mi madre que solo florecía una vez al año, justo al inicio de la primavera. Era de un color púrpura intenso y tenía un aroma dulce que llenaba todo el patio. «Es un recordatorio», decía ella, aunque nunca explicó de qué. El último año que la vimos florecer, el cielo estaba más despejado de lo habitual y el perfume de la flor parecía más fuerte, casi abrumador. Pasamos la tarde juntas, observándola como si supiéramos que no volvería a abrirse. Al año siguiente, la planta no dio señales de vida. Mi madre tampoco estaba. Sin embargo, cada primavera, cierro los ojos y puedo oler esa flor, como si su esencia permaneciera en el aire, dejando un eco que nunca se apaga. Cuando mi hermano y yo éramos pequeños, solíamos construir castillos de arena junto al río. Él siempre decía que nuestros castillos eran invencibles, que ni el agua ni el tiempo podían destruirlos. Pero cada mañana, cuando regresábamos, el río los había reclamado. Un verano, justo antes de que se fuera para siempre, construimos el castillo más grande de todos. Trabajamos hasta el anochecer, decorándolo con piedras y flores que encontramos cerca. Antes de irnos, él me susurró: «Mañana estará intacto, ya verás». Al día siguiente, volví sola. El castillo no estaba, pero las piedras y flores seguían allí, como un recuerdo que el río había decidido conservar. Desde entonces, cada vez que visito ese lugar, encuentro alguna flor flotando en el agua, como si él todavía estuviera ahí, construyendo algo que el tiempo no puede borrar. En nuestra casa había un viejo piano que nadie tocaba. Mis padres decían que pertenecía a mi tía abuela, quien era una prodigio. Una tarde, mientras limpiaba la sala, presioné una tecla al azar y un sonido melancólico llenó el espacio. Esa noche soñé con una mujer sentada al piano, tocando una melodía que nunca había escuchado antes. Al día siguiente, decidí intentar replicarla, pero mis dedos parecían no poder seguir el ritmo. A medida que los días pasaban, la melodía se volvía más clara en mi memoria, como si ella me estuviera enseñando desde otro lugar. Un día, mientras tocaba, sentí una mano invisible sobre la mía, guiándome. Cuando terminé, el piano pareció emitir un suspiro, y desde entonces, nunca más sonó igual. Pero cada vez que toco esa melodía, siento que ella está ahí, completando las notas que yo no puedo alcanzar. En el parque detrás de mi casa había un árbol enorme con ramas que parecían tocar el cielo. Mi mejor amiga y yo solíamos llamarlo el guardián. Pasábamos horas bajo su sombra, contando historias y soñando con el futuro. Un otoño, después de una tormenta, el árbol cayó. Cuando lo vi, sentí que algo más había caído con él.
Esa noche soñé que el árbol me hablaba, su voz profunda y pausada como el crujido de las ramas. Me dijo que no estaba muerto, solo descansando, y que su esencia siempre estaría en el suelo, en el aire, en todo. Desde entonces, cada vez que paso por ese parque, siento que el guardián sigue ahí, no como antes, pero presente de alguna manera que no puedo explicar. Mi madre solía encender una vela blanca cada domingo al atardecer. Decía que la llama era un puente entre este mundo y el otro, una manera de hablar con aquellos que ya no estaban. Nunca entendí del todo hasta que llegó el día en que fui yo quien encendió la vela. Mientras observaba la llama parpadear, recordé sus palabras: ellos te escuchan a través del fuego. Cerré los ojos y, por un momento, juré oír su voz, suave y cálida, como si estuviera justo a mi lado. Ahora, cada domingo, enciendo esa vela. A veces el fuego arde fuerte y estable, otras, vacila como si luchara contra un viento invisible. En esos momentos, siento que ella está más cerca, no como un recuerdo, sino como una presencia viva, iluminando la oscuridad de mi silencio. Cuando era niño, me fascinaban las mariposas. Había una en particular, de un amarillo vibrante, que solía posarse en las flores del jardín de mi abuela. La llamé Luz porque brillaba cuando el sol la alcanzaba. Una tarde de verano, mientras la observaba, noté que sus alas parecían moverse más lentamente. Se posó en el suelo, algo que nunca antes había hecho. Me acerqué con cuidado, sintiendo que algo estaba fuera de lugar. La mariposa dejó de moverse, y por primera vez entendí que incluso las cosas más hermosas y vivas tienen un final. Desde entonces, cada vez que veo una mariposa, pienso en Luz. No como un adiós, sino como un recordatorio de que la belleza, aunque efímera, deja marcas profundas en nosotros. Había un farol en la esquina de mi calle que parpadeaba cada noche, como si luchara por mantenerse encendido. Mi padre decía que ese farol era especial, que su luz se apagaba solo cuando alguien en el vecindario necesitaba un momento de oscuridad para reflexionar. Una noche, después de una tormenta, el farol dejó de parpadear. Salí a la calle y me quedé bajo su poste, esperando que volviera a encenderse. Pero no lo hizo. Al día siguiente, los trabajadores vinieron a reemplazarlo, y con ello, desapareció la magia que le atribuíamos. Sin embargo, cada vez que veo una luz parpadear en la distancia, me detengo a pensar en quién podría necesitar ese momento de calma, ese espacio para comprender lo que significa seguir adelante. Mi mejor amigo y yo solíamos pescar en el lago al final de la calle. Había un pez enorme al que llamábamos el Viejo. Siempre lo veíamos saltar en las tardes, como un guardián del agua. Un día, después de una tormenta, encontramos a El Viejo flotando cerca de la orilla. No estaba saltando esta vez. Lo observamos en silencio, sin saber qué hacer. Mi amigo sugirió enterrarlo cerca del lago, como un tributo a los días que nos había acompañado. Desde entonces, cada vez que visito el lago, me detengo en el lugar donde lo dejamos. No hay señal visible de su tumba, pero siento que su espíritu todavía vive en el agua, recordándome la conexión que tenemos con todo lo que nos rodea, incluso con aquello que parece eterno pero no lo es. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerden escribir sus propias historias en los comentarios y compartir el video. Esto es Dark Smart. Hasta la próxima, humanos.